Estéreo Unción se complace en presentar su programa Llamadas para Servir, conducido por la hermana Luz Méndez, y de predicar el Evangelio a todo el mundo. Ese ha sido el mandato de Dios. Llamadas para Servir. Comenzamos. Buenas tardes, estamos en su programa Llamadas para Servir. Mi nombre es Luz Méndez y los invito para que nos acompañe esta media hora. Estamos conociendo al Dios de la Biblia, a Jehová, nuestro Dios encarnado en Jesucristo. Vamos avanzando en la palabra, vamos en Éxodo capítulo 25. Hoy vamos a ver del verso 10 al verso 22. Vamos a ver el arca del pacto, el arca del testimonio o el arca de la alianza. Así se le conoce. Así tal vez usted haya escuchado decir que el arca que estaba en el tabernáculo antiguamente o en el templo que Salomón edificó, pero tan solo ahí es todo lo que usted sabe. Pero hoy vamos a ver, como hemos estado viendo paso a paso, qué había o qué contenía el tabernáculo de reunión, el tabernáculo que nuestro Dios mismo diseñó, hizo los planos. Él le entregó todas sus ideas, nuestro Dios, a Moisés para que edificara ese santuario, ese lugar de adoración portátil, el cual era el centro de adoración de los israelitas, porque ellos estuvieron adorando a Dios en el desierto todo el tiempo que ahí estuvieron. Entonces el tabernáculo representaba la presencia de Dios en la vida del pueblo israelita. El tabernáculo representaba la gloria de Dios. El tabernáculo representaba el plan redentor de nuestro amado Salvador Jesucristo. El tabernáculo de reunión representaba todo el plan de salvación que vino a hacer a este mundo nuestro amado Salvador Jesucristo. El tabernáculo representaba el trono de Dios con los hombres, la presencia de Dios prometida al pueblo israelita y a Moisés. Entonces ya estuvimos viendo nosotros en programas pasados qué es lo que había ahí en el tabernáculo. Vimos que estaba la puerta principal, que esa puerta principal simboliza a Jesucristo. Jesucristo siempre identificándose con el nombre propio de Jehová, de nuestro Dios. Yo soy. Él dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Estaba formado el tabernáculo por el altar de holocausto. Ese representaba el sacrificio de nuestro amado Salvador Jesucristo, representaba la cruz del Calvario, todo el sacrificio que vino a hacer nuestro amado Salvador Jesucristo. Y estaba también ahí el lavacro o olla o
recipiente que se usaba para lavarse las manos. Los sacerdotes se lavaban allí, o el lavatorio más bien, para lavarse las manos antes de entrar al lugar santísimo. Ese lavacro o lavatorio, ahí los sacerdotes se limpiaban sus pies, sus manos con el agua simbólicamente. Ese lavacro, lavatorio, representaba a Jesús, que Jesús hoy es para nosotros la fuente de agua viva. Jesús es el que ha venido a esta tierra a lavarnos y a purificarnos, a limpiarnos con su sangre preciosa. Aquellos sacerdotes se lavaban las manos y se lavaban los pies, pero quedaban igual, porque no eran purificados completamente, sino que Jesús es el que ha venido a limpiarnos verdaderamente y a purificarnos. Entonces, ahí también estaba la mesa de los panes de la proposición. Esa mesa también simbolizaba a Jesucristo, porque Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Evangelio de Juan 6:35. Entonces, Jesús siempre se ha identificado con el nombre personal de Dios: yo soy. Y también estaba ahí en el tabernáculo el candelero de oro. El candelero alumbraba todo el tabernáculo, y el candelero también representaba a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz del mundo. Jesús dice en Evangelio de Juan capítulo 8, verso 12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, todo lo que estaba en el tabernáculo representaba a nuestro amado Salvador Jesucristo. Y también estaba ahí el altar del incienso, donde los sacerdotes entraban a orar ahí antes de entrar al lugar santísimo. Pero el altar del incienso también representa a nuestro amado Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque los sacerdotes elevaban las oraciones a favor del pueblo de Israel. Hoy nuestro amado Salvador Jesucristo es nuestro intercesor. Él es el que está intercediendo ante Dios Padre por todos nosotros los que somos salvos, con sus oraciones a nuestro favor. Por eso el altar del incienso representaba a nuestro amado Salvador Jesucristo. Estaba el altar del incienso, y enseguida estaba el velo, que era un velo grueso, una cortina, el cual dividía el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Entonces, cuando Jesús murió, cuando Jesús entregó su vida a favor de nuestra salvación, a favor de nuestra redención, el velo se rompió de arriba hacia abajo, dejándonos a nosotros el camino libre, haciendo Jesús un camino nuevo para llegar al Padre, para entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Entonces, el velo representa a Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y él mismo lo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí, porque Él es el que se encargó de abrirnos ese paso, ese camino hacia el lugar santísimo. Recordemos que no teníamos ese privilegio en otro tiempo, pero hoy lo tenemos. Llegamos a la presencia del Padre sin intermediarios. Solamente Jesucristo es nuestro máximo y sumo sacerdote. Entonces Jesús nos abrió ese camino nuevo al Padre y al lugar santísimo. En el lugar santísimo, ¿qué estaba? Estaba el arca del pacto. El arca del pacto, había ahí, dice la palabra, ahorita lo vamos a ver, había ahí en el arca del pacto los 10 mandamientos. Estaba ahí el maná, estaba ahí la vara de Aarón. Los 10 mandamientos representan
a nuestro Dios, a Jehová. Él dio la palabra, Él dio los 10 mandamientos para que el pueblo viviera siempre en santidad. Entonces, los 10 mandamientos representan la voluntad de Dios para el pueblo hasta el día de hoy. En el arca del pacto estaban los 10 mandamientos. Ahí no estaba la ley civil, ahí no estaba la ley ceremonial. ¿Por qué no estaba ahí en el arca del pacto? Porque esas leyes eran temporales. Mas sin embargo, los 10 mandamientos son permanentes. Si usted se pregunta cuál es la voluntad de Dios para estos tiempos y cuál fue la voluntad de Dios para ayer, es que nosotros vivamos en los 10 mandamientos, que nuestra vida gire en los 10 mandamientos. Nuestro Dios se ha encargado, dice el salmista en el Salmo 119, 2 y verso 4, dice que nuestro Dios se ha encargado de que los mandamientos sean bien guardados por nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, el arca del pacto representaba la presencia de Dios, la gloria de Dios. Pero ahora vamos a ver cómo está aquí escrito en el verso 10 de Éxodo 25 al verso 22. Dice así, pongan mucha atención porque es muy importante que nosotros conozcamos quién es Dios y quién es nuestro Salvador, porque muchas veces estamos adorando a un Dios que nosotros mismos hemos fabricado en nuestra cabeza. Pero dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice nuestro Dios: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos. Tal vez usted escuche hablar muchas veces en la palabra de Dios que antes se medían las cosas que se hacían, casas o cuartos, por codos. Y usted dirá, pues ¿cómo si hoy se miden 2 metros por 2? Pues son 4, 5 metros por 5, pues son 10. Pero aquí dice la palabra que Dios dice que el arca iba a ser de madera de acacia y cuya longitud sería de 2 codos. Bueno, en el diccionario bíblico usted puede ver y usted puede conocer que la medida de un codo era del codo al brazo. Entonces, dice así la palabra de Dios: será de 2 codos. Cuente usted el codo de aquí hacia acá, era la caja. Era la caja, el arca, son 2 codos. De aquí para acá era 1 y si usted le agrega otro van a ser 2. Entonces dice así: y será de 2 codos y medio su anchura, de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los dedos del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Con esas varas era como se transportaba el arca del pacto de un lugar a otro. Dice: las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Cuál es el testimonio que el Señor nos ha dejado hasta estos días? Pues son los 10 mandamientos. Ese era el testimonio que Dios le ordenaba a Moisés, que iba a estar ahí permanente en el arca del pacto, muy bien resguardada por los querubines que estaban en la tapa del arca, el cual se llamaba
el cual se llamaba... déjeme ver, el cual se llamaba, tenía su nombre, la tapa del arca. Y bueno, vamos a seguir leyendo ahorita, déjeme ver. Dice, y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio. El propiciatorio, me confundo con los panes de la proposición. Los panes de la proposición eran unos, y esta tapa de el arca del pacto se llamaba propiciatorio, y ahí estaban los dos querubines resguardando los mandamientos, resguardando los panes, el maná, y resguardando la vara de Aarón. Algo así como cuando vimos nosotros en Génesis, cuando dos querubines se pusieron a la entrada para resguardar el árbol de vida. Estaban ahí esos querubines resguardando el árbol. ¿Por qué? Porque los querubines, los serafines, los ángeles son los que están sirviendo a Dios en su trono. Entonces aquí dice la palabra, y harás un propiciatorio de oro fino, que era la tapa del arca, cuya longitud será de 2 codos y medio, igual dando las medidas en codo. Dice, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Estaba uno a un lado y el otro al otro lado para encontrarse en sí. Dice, harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hará los querubines en sus 2 extremos. Dice, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Nuevamente dice Dios, el testimonio que yo te daré, que eran los 10 mandamientos. Dice, pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de ahí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Estas palabras eran las que Dios le estaba diciendo a Moisés, cómo iba a ser el arca, porque aquí en el verso 8 y 9, Dios le daba las instrucciones a Moisés, de este mismo capítulo, Éxodo 25, le decía cómo iba a ser el santuario y todo lo que iba a haber en el santuario. Dios iba a aportar el diseño. Por eso le estaba diciendo cómo iba a ser el arca del pacto. Vamos a orar para que el Señor lleve esta palabra hasta su corazón y usted pueda entender y comprender qué es lo que el Señor está hablando en esta tarde. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, tu palabra ha sido leída desde este lugar, Señor. Esperando, Dios, que esta palabra cumpla el propósito para el cual tú la has enviado, Señor. Te ruego por todos los que están escuchando, Señor, que les puedas abrir el entendimiento, Señor, para que ellos comprendan y entiendan lo que tú estás hablando a nuestras vidas y a sus vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Señor, el cual hoy en día es nuestro propiciatorio, Señor. Gracias porque has sido bueno con nosotros, Señor, al enviar a tu Hijo Jesucristo, Señor, para que derramara esa sangre en la cruz del Calvario, para que nosotros hoy gocemos de esta salvación y esa promesa, Señor,
que es para nosotros la vida eterna. Gracias te damos por cada persona, Señor, pidiéndote, Padre, siempre que tu Espíritu Santo, Señor, lleve desde este lugar esta palabra, Señor, y que cobre vida, Señor, la palabra como cobra vida en nosotros, Señor, en cada una de las personas que la están escuchando. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, entonces ya está escuchando usted cómo Dios le dice a Moisés cómo iba a ser esta arca del testimonio, esta arca del pacto o esta arca de la alianza. Y ya escuchó que estaba cubierta por dentro y por fuera de oro puro, y dice la palabra que escuchamos que la tapa de esa arca se le llamaba propiciatorio a la tapa. Entonces, en esa tapa escuchó usted que en un extremo y en otro extremo estaban los dos querubines de oro. Ellos estaban custodiando el arca, porque ahí en el arca estaba la presencia de Dios. Estaban los 10 mandamientos, estaba la palabra de Dios, estaba la voluntad de Dios para su pueblo, como hoy en día estaba el maná, y el maná representaba a Jesucristo. Estaba la vara de Aarón representaba al Espíritu Santo. Entonces, ahí en el arca del pacto estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo, así como estuvieron desde un principio que Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, ¿por qué era tan y sigue siendo tan importante la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Por qué era tan importante que los 10 mandamientos fueran custodiados y resguardados por los ángeles, por estos dos querubines que estaban ahí, que ellos representan un servicio a Dios en su trono celestial, que ellos representan a la adoración celestial que se le da a nuestro Dios en su trono? Entonces, ese propiciatorio, dice la palabra que usted escuchó ya, dice que había esos querubines alados con alas grandes, estaban resguardando, cuidando esta arca del testimonio, esta arca que representa el trono de Dios y su justicia. Su justicia son sus 10 mandamientos. Como le digo, han sido permanentes, y Dios se ha encargado de que nosotros hasta el día de hoy los guardemos. ¿Por qué? Porque están establecidos aquí en la palabra de Dios. Los 10 mandamientos estaban ahí en el arca del pacto como un recordatorio a todo el pueblo. Hasta el día de hoy están aquí en Éxodo capítulo 20 para que nosotros no olvidemos cuál es la voluntad de Dios, y para que nosotros vivamos sobre esa voluntad que Dios nos ha pedido, que nuestra vida gire alrededor de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nos recuerdan la santidad que pide Dios, y en esa santidad nosotros debemos de vivir. Los 10 mandamientos nos ayudan a vivir en santidad. Esa es la voluntad de Dios para su pueblo. Lo fue para el pueblo de Israel y lo es ahora para nosotros. Y la palabra nos enseña sobre esta tapa que se llama propiciatorio. Entonces, esta tapa del arca se conoce como el propiciatorio, y ahí en esa tapa arriba, cuando los sacerdotes entraban ahí al lugar santísimo donde estaba el arca, ellos derramaban la sangre de los corderos que se sacrificaban cada año
para la expiación de los pecados del pueblo. Ahí se rociaba la sangre donde estaban los querubines, donde estaba esa tapa llamada propiciatorio. Pero hoy, ¿quién es nuestro propiciatorio? Pues la palabra de Dios nos dice que nuestro propiciatorio es nuestro amado Salvador Jesucristo. Esa tapa del propiciatorio donde estaban los dos querubines simboliza a nuestro amado Salvador Jesucristo. Pablo nos dice en Romanos capítulo 3, verso 24 al 25, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios pasó por alto todos nuestros pecados pasados, todos los pasados que nosotros pudiéramos haber tenido. Pero desde que Dios vino a nuestra vida, ya somos nuevas personas. Ya nosotros no tenemos por qué pecar, por qué seguir pecando, porque Dios a través de su testimonio, de sus 10 mandamientos, nos ha enseñado qué es lo que causa a nuestras vidas el pecar continuamente contra Él y con nuestro prójimo. Los 10 mandamientos nos ayudan a saber dónde estamos fallándole a Dios. Entonces, desde que Cristo vino y nos salvó, nosotros debemos ser nuevas personas. No crea usted las palabras que algunos dicen, que ya somos salvos de los pecados pasados, sí, de los presentes no, porque se supone que ya somos nuevas personas y no tenemos por qué volver a lo que fuimos antes, al pecado, porque he oído y he escuchado que algunos dicen, mintiendo falsamente, diciéndole al pueblo: somos salvos por la gracia de Dios de los pecados pasados, presentes y futuros. Es una mentira del diablo, es una mentira de Satanás. Jehová lo reprenda, porque nosotros somos salvos de los pecados pasados, lo pasado, pero de ahí en adelante nosotros debemos ser nuevas personas y consagrarnos a nuestro Dios y vivir en la santidad que nuestro Dios quiere. Entonces dice así: a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 2, Juan nos dice así: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Esto es lo que nos dice la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 2, y lo que nos dice Pablo en Romanos capítulo 3, 24, que Jesucristo es nuestro propiciatorio, porque la sangre se derramó para que usted y yo hoy gocemos de esta nueva vida en Cristo. Y ahora dirá usted, ¿qué nos queda? Pues nos queda hacer la voluntad de nuestro Dios. La voluntad de nuestro Dios son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son los principios morales que son permanentes. Por eso estaban ahí en el arca del pacto, bien resguardados por los 2 querubines. Entonces, el arca representa la presencia de Dios prometida con el pueblo. El Señor mismo estaba ahí en el arca del pacto junto con su Hijo Jesucristo, porque Jesucristo viene diciéndonos: yo soy la puerta.
yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Y también nos dice en Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 30, dice, yo y el Padre uno somos. Y también una vez le dijo a Felipe, tanto tiempo he estado contigo y dices, muéstranos al Padre. Jesús le dijo, el Padre y yo uno somos. Entonces, ahí en el arca del pacto estaba la presencia de Dios. Como hoy en día la presencia de Dios prometida está también entre nosotros, moviéndose con poder, como a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está derramado en esta tierra sobre toda carne. Entonces, la presencia de Dios estuvo en aquel tiempo en el tabernáculo. Hoy está en todas partes. Por eso yo le decía la semana pasada, en todas partes podemos alzar nuestras manos y adorar a Dios con todo nuestro corazón. Entonces, el tabernáculo tenía en el lugar santísimo esta arca bien resguardada, esta arca donde la gloria de Dios se reflejaba, donde el pueblo podía estar no adentro del tabernáculo, pero sí por fuera, presenciando toda la gloria de nuestro Dios, presenciando algo celestial, algo hermoso. El Señor dio su palabra de estar con el pueblo, si el pueblo obedecía todos sus estatutos y todos sus mandamientos. Hoy en día el Señor también ha dejado su ley, que principia con sus 10 mandamientos. Por mucho tiempo los 10 mandamientos han estado escondidos, pero el Señor en esta hora y en este día y en este tiempo quiere que usted conozca cuál es su voluntad, porque muchas veces la gente se pregunta, ¿y cuál es la voluntad de Dios para obedecerla? Pues esta es la voluntad de Dios para su pueblo de hoy y fue la voluntad de Dios para su pueblo de ayer. En esta hora creo que el tiempo ya se me pasó, me he pasado del tiempo porque la palabra de Dios es demasiado importante. Nunca me ha gustado venir aquí a entretenerlos, sino hablarles claramente lo que Dios establece en su palabra, porque esa es la única manera en que usted va a poder cambiar su vida y transformar su vida y poder llevar una vida como Dios nos la está pidiendo en santidad. Así que yo le invito para que el próximo lunes continuemos con este capítulo 25, viendo el arca del pacto, porque vamos a estar viendo el maná que estaba ahí y vamos a estar viendo la vara de Aarón, que también representa al Espíritu Santo, y el maná a Jesucristo. Toda la palabra nos lleva a Jesucristo. Por eso es necesario nosotros entender y comprender lo que Dios está hablando y lo que Dios sobre todo en este tiempo está Él ya no hablando tan solamente por su palabra, sino también está hablando de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque muchas veces el pueblo no ha entendido quién es verdaderamente Él, quién es el Dios que adoramos, quién es el único Dios verdadero. Así que lo invito próximo lunes 4 de la tarde con Éxodo 25. Vamos a estar viendo el maná, y también lo invito el sábado vamos a estar también en este lugar, primero Dios, 4 de la tarde, en lo que el Altísimo ha hecho conmigo. Es muy, muy importante que nosotros conozcamos a nuestro Dios. Es la única manera
de transformar nuestras vidas a través de la palabra, porque la palabra es viva. Conforme la va usted digeriendo, va usted conociendo a Dios, en ese mismo momento el Señor a través de su Espíritu Santo va cambiando todo por dentro. Así que bendiciones, porque se me acabó el tiempo. Dios le bendiga y Dios le guarde. Una disculpa por tardarme. Gracias por habernos acompañado en tu programa Llamadas para Servir. Te esperamos en nuestra próxima emisión aquí por Estéreo Unción 93.7 FM.